Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Cuando en la década del 90 los radicales sabían que el tema era Menem por 4 años más o Duhalde por 6, porque sabían que no se podía ganar la elección, aceptaron, después del Pacto de Olivo, aquella reforma constitucional, y entre las cosas que pidieron era que se votara el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque ellos sabían que allí, en Buenos Aires, en la capital, reside, o saben, que reside el poder unitario de todas las determinaciones que se tomaron en la Argentina de marcha siempre contra las mayorías populares y por lo general contra el resto de la federación. Y pasó, lograron el objetivo, lo que era un simple delegado del presidente de la República, de intendente de la ciudad, pasó a ser electo por los ciudadanos porteños. Pero no quedaba solamente esto allí, sino que como sabían que no podían ganar la mayoría de las provincias, pidieron un senador por la minoría. Y también consiguieron ese objetivo. El que gana se lleva 2 senadores y el que pierde 1 por la provincia, agrandando la burocracia del Parlamento, pero dándole trabajo a aquellos que no podían ganar las elecciones y que eran segundos seguros. Sí, 2 años después de la reforma del 94, que se sesionó y se sancionó en el Palacio de la Masonería, que es el Palacio San José de Entre Ríos, donde la simbología masónica está por todas partes, que fue el lugar donde vivió Urquiza. Allí, la mayoría justicialista omitió hablar de la Constitución de 1949 y por supuesto el resto ni la tocó. Y 94 es 49 al revés. Y a partir de allí aparecieron personajes que, usando el voto del pensamiento mayoritariamente antipopular de la capital federal, lograron instalar primero a Fernando de la Rúa, un día como hoy, 2 años después, es decir, en el 96, y después a Mauricio Macri, y le sirvió la capital como ciudad autónoma para seguir mostrando exponentes, y ahora lo tienen a Rodríguez Larreta con expectativa también en la guantera de poder llegar a la Casa Rosada. Esta tremenda vidriera que es la capital, donde reside el poder real, y los provincianos dicen Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, se ha transformado en el grave problema a resolver para tener un futuro mejor en el país. Sí, hay una clase porteña que por lo general ha votado en contramano de la cuestión popular. Le costó mucho al peronismo ganarse capital, y cuando ganó Menem, que era una versión liberal en ese momento, y el que ganó era un demócrata cristiano, Herman González. Y después hubo un triunfo de Grosso, pero también ese triunfo era relativo porque se ponía al intendente a través del presidente, que terminó siendo el jefe de la mesa que construyó la candidatura de Mauricio Macri. Y entonces uno se pregunta lo difícil que se hace explicar el federalismo desde una capital unitaria, donde hay una mayoría que vota estas cosas, donde reside el poder de la prensa canalla y donde se estructura
desde la capital hacia el interior las órdenes para ser un país que se declara federal para la recaudación impositiva y unitario para la distribución. Y Fernando de la Rúa había hecho nada más que las bicisendas y le había puesto rejas a las plazas y lo transformaron en presidente de la nación. Lo instaló esa presa, la prensa lo instaló, la capital acompañó, y después de un gobierno porteño que no había producido nada más que esos dos hechos, las bicisendas y ponerle reja a las plazas, lo transformaron en presidente de la nación. Se fue lleno de muertos y con el país incendiado. Pero ya con Macri no. Macri se dio el lujo de endeudar a la Argentina, de irse sin que nadie lo eche, de aparecer como el gran hacedor de un proyecto que se llamó Cambio, que lo único que hizo fue retornar a las viejas políticas liberales, y que llevó a los radicales de las narices, porque la conducción fue extremadamente liberal, y porque los radicales venían con las derrotas de Alfonsín y de la Rúa muy marcados. En este clima de cultivo fueron desarrollando los propios radicales algunas intenciones, y entonces un día apareció Sergio Massa con una posibilidad de juntar radicales y peronistas, él que venía de la UCD, y uno de los que estuvo muy cerca de acordar con Massa fue Morales, Gerardo Morales. Y si en definitiva no acordó entrar al Frente Renovador, sí acordaron que hacía un acuerdo con el vicegobernador de Jujuy, y entonces con los votos de Massa, Morales fue ungido a la primera vez gobernador de Jujuy. A esto hay que sumarle las peleas entre los peronistas impresentables. Y hoy gobierna Jujuy en un acuerdo con parte del peronismo. Y además se transformó en el candidato, y logró el objetivo, de presidir la Unión Cívica Radical. Y además quiere ser presidente. Pero se encuentra que él representa a Jujuy y que enfrente tiene a Rodríguez Larreta, que representa ese poder del Pacto de Olivos, el poder de la reforma constitucional, el poder de lo que muestra la prensa canalla. Y ahí está, en su propia pelea. Entre los objetivos que él tenía era evitar que problemas de poder paralelo pudieran molestarlo, y entonces terminó Milagros Salas presa, que provoca y produce situaciones distintas, cada cual puede opinar como le parezca, y que llevó ayer al presidente de la República a abandonar su agenda para ir a visitarla. Y en ese momento, gran parte de la población dijo, con todos los problemas que tenemos, con una economía incendiada, busca el presidente ir allá, y bueno, es un tema que debería explicar Fernández y no nosotros, y que se lo puede entender por la parte humana, que se lo puede entender de donde uno lo quiera explicar, pero que como la sociedad le está pidiendo otras soluciones, todo eso se reduce y parece una excusa como para que hablemos de una cosa y no de la otra. Y el mismo día, para que no haya dudas, le contesta a la mesa de enlace: Fernández, te vamos a parar el país el 13 de julio. Sí, los que son los dueños del poder del sembrado, los que tienen la gran rentabilidad de la tierra, van a parar el 13 de julio porque no hay gasoil. Y antes, los transportistas mataron a un camionero, que yo quiero imaginar 2 minutos nada más que ustedes hagan el mismo pensamiento. ¿Qué hubiera pasado si un piquete
de los movimientos sociales mataba a una persona, ¿no? El escándalo que hubiéramos tenido internacional. Pero lo mataron los fleteros que querían gasoil. O lo mataron los transportistas, como pongan el nombre que quieran. Y la verdad es que uno llega a un momento que se cansa, que se aburre del bombardeo mediático todo el tiempo, todo el día, con cualquiera de las excusas. Ahora, es cierto que en la Argentina hubo un tiempo donde la mediocridad llegó al gobierno. Y así como un mediocre como Fernando de la Rúa fue presidente de la República y otro mediocre como Mauricio Macri fue presidente de la República, producto de los porteños, hemos tenido una gran mediocridad en distintos niveles de las jerarquías de gobierno, con los que cantaban la marchita y con los que no cantaban la marchita. Se perdió la capacidad del funcionario público del nivel imprescindible necesario para que alguien explique en un país por qué no está el gasoil o por qué todavía el ministro que puso Massa de transporte no resolvió el tema de la tarjeta SUBE. ¿Y por qué todo tarda y por qué todo se demora en el país de los grises, donde cada vez que se quiere aclarar se oscurece? Y llega un momento que el bombardeo constante y permanente del otro lado, más el hartazgo de los propios, transforman el clima en irrespirable. Y entonces se juntan los amigos. El presidente visita al único periodista que sabe que le va a tirar los centros para que cabecee, y se deja reportear por quien lo va a halagar, porque ya no puede ir más como iba antes a la prensa que justamente tiene las pautas más importantes, pero que lo destrozan todos los días. Sí, en esta incongruencia absoluta, con la plata de todos los argentinos, que se distribuye, vaya a saber por dónde quién, prioritariamente para los que ejercen el abanderado lugar de la prensa canalla, con ese mismo dinero del tributo de los impuestos argentinos, ellos sostienen gran parte de su pirámide para sugerir y poner funcionarios. Y como en el mundo de la mediocridad aparecen las posibilidades de colocar decisiones fundamentales, no se quedaron con chiquita y en el mediocre Macri le metieron por llamado telefónico a su abogado en la Corte Suprema de Justicia. Y Macri, para quedar bien y apurado, lo sacó por decreto. Y alguno le dijo, mirá que no es una dictadura, que tenés que pasar por el Congreso. Y esta Corte Suprema, que no se puso colorada para nada, asumió como si lo hubiera nombrado Videla, sin ningún miramiento. Le dio igual. Y entonces, ¿cómo vamos a pedir justicia? ¿A quién se la vamos a pedir? Yo recuerdo que un día como hoy asumía por el voto de los porteños Fernando de la Rúa, y que Fernando de la Rúa se transformó en Fernando de la Ruina, que dejó un desastre en la Argentina, y que nadie se acordó que todo se había iniciado por el Pacto de Olivos, porque los intendentes antes los ponía un presidente y lo sacaba un presidente. Ahora lo ponen los vecinos de los barrios porteños que históricamente han votado en contra del peronismo y que históricamente hacen gala de un pensamiento que contagia a la prensa que después instala en todo el país la agenda. Sí, el voto. Con el voto hicieron jefe de gobierno de la ciudad a De la Rúa y a Macri, y ahora a Rodríguez Larreta.
prepárense para otro presidente porteño.